Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes 17. Le pedimos permiso al Espíritu Santo de Dios para leer esta palabra y compartir los pensamientos del Señor que tiene para nuestras vidas en este día. Así dice la Biblia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por los convidados en tu nombre, aquellos que han venido, Señor, a comer el pan espiritual, porque reconocen que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendíganos, Dios, en una manera especial, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dé gracia y sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda al que está a su lado, dígale: quédate donde estás. Este capítulo habla acerca de Elías. El profeta Elías, dice la Biblia, que vivía en Galat. Y Elías no decía nada que Dios no le dijera que dijera. La única manera que Elías hablaba era porque Dios así se lo había dicho. Y ahí es donde se comprueba realmente cuando un profeta es de Dios, que lo que él dice se cumple. Porque cuando tú hablas de parte de Dios, lo que tú dices, Dios lo respalda. Y dice la Biblia que Elías ahora está pasando por un momento difícil, de dificultades, similar a los nuestros, porque dice la Biblia que Elías era un hombre conforme a nuestras pasiones también. Era igual a nosotros, tenía las mismas tentaciones. Y Elías está viviendo en un tiempo difícil donde hay idolatría, donde el pueblo se ha desviado de Dios y comenzaron a adorar a otros dioses. Levantaron estatuas, ídolos. Y dice la Biblia de que debido a eso, Dios ahora le manda un juicio. Y Elías se presenta delante del rey Acab para decirle: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino es por mi palabra. Ahora Elías nos está revelando algo interesante. Nos está revelando la importancia de estar en el lugar correcto, de estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Porque dice la Biblia de que aunque ellos se habían ido a los ídolos, a los brujos, a los baales, dice la Biblia que Elías estaba en la presencia de Dios.
Elías no se había ido a otro lugar. Elías estaba en el lugar correcto. Aleluya. Porque cuando tú estás en el lugar donde tienes que estar, la presencia del Señor va a fluir a tu vida. El problema es estar en el lugar equivocado. Y esta mañana yo estoy seguro que tú estás en el lugar donde tienes que estar. Si hay un lugar bueno donde tienes que estar, es en la presencia del Señor. En este lugar no va a haber accidentes, no va a haber muerte, no va a haber tentaciones, no habrá mal para tu vida, porque estás en el lugar donde tienes que estar. Y Elías dice: estoy en la presencia del Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Si tú estás donde tienes que estar, significa que no estás en el lugar equivocado. Significa que estás en el lugar donde Dios quiere revelarse. Aunque pareciese muchas veces difícil estar en el lugar donde estás, pero en ese lugar Dios quiere revelarse. El lugar donde estás, muchas veces Dios está, pero no lo ves. No lo sientes. No puedes percibir su gloria. No sientes su unción. La Biblia dice que Dios es omnipresente. Significa que Dios está en todas partes. Pero Dios está en todas partes, pero a la vez puede ser que no esté en ninguna parte. No porque no sea Dios, sino porque tú no lo ves. Porque tú no lo sientes. Así que Dios está en todas partes, pero si tú no estás donde Él está, no lo vas a ver. Si tú no puedes estar y percibir donde Él está, entonces no vas a tener la revelación. La revelación viene cuando tú entras en el lugar correcto donde tienes que estar. La revelación viene cuando tú te topas con Dios. Cuando tú te das cuenta que en el medio del problema Dios estaba allí. Dice la Biblia que Jesucristo comenzó a hablar sobre un hombre que venía de Jerusalén a Jericó. Iba para su casa y yendo de camino, porque Jerusalén está arriba y Jericó está abajo, y dice la Biblia que bajando lo toparon unos ladrones, lo asaltaron y lo golpearon. Algunos teólogos han interpretado y dicen que el problema de él fue bajar, porque cuando tú bajas, entonces pierdes la bendición. Pero la pregunta es, ¿cómo él llega a su casa si él vive allá abajo? Así que hay cosas que nosotros no podemos forzar ni espiritualizar, sino entender que más que la posición geográfica es estar donde Dios quiere que estés. Alguien ya está recibiendo algo ya. Estar donde tiene que estar es importante. Dice la Biblia que una mujer tenía flujo de sangre y esta mujer había gastado todo lo que tenía, pero un día se topó y entró en el lugar donde tenía que estar y se sanó. Aquí no podemos interpretar de que ella tenía un espíritu, no, ella estaba enferma y había buscado solución. Así que el problema no era espiritual. El problema era que ella había ido a todos los lugares donde Dios no estaba. Pero un día se topó al Señor. Y ese día cambió su vida. Porque la revelación te dice que Dios estaba allí y tú no lo sabías. Jacob, dice la Biblia, que tuvo toda la noche peleando. Peleó con Dios
Y él dice que él no sabía que Dios estaba allí. Porque puede ser que tú estés donde Dios está y tú no sepas que Dios está. Porque todavía no tiene la revelación. La revelación viene cuando tú te sintonizas con Dios. Cuando entras en la unción y Dios te abre los ojos, que Él siempre estuvo allí. Mira acá, varón. Porque puede estar Dios aquí. Puede ser que Dios está aquí, pero tú no percibes que Dios está aquí. ¿Y por qué no percibes porque Dios está aquí? Porque puede ser que tú estás demasiado ocupado con las cosas terrenales, con las cosas materiales de la vida, de la Navidad, del Año Nuevo y todo lo que la vida trae, y posiblemente nunca te topes con Dios. Porque estás enredado en las cosas que te ciegan. Pero un día algo hizo que te toparas con la presencia del Señor y te diste cuenta que Dios estaba aquí siempre. La revelación me dice a mí que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? Ubicarte en el lugar correcto es muy importante. Si tú eres un beisbolista, tú sabes que el bate tiene que estar justo cuando viene la bola. Si el bate no está donde viene la bola, no vas a lograr nada. Pero si tú puedes colocarte en el momento adecuado, a la hora adecuada, en el instante adecuado, vas a pegar un jonrón, aleluya, porque eso es estar en la revelación. Los israelitas salieron de Egipto de más de 400 años de esclavitud. Ahora ellos eran libres y estaban en el desierto, pero había amargura en ellos y ellos no lo sabían. Porque las cosas que habían pasado en Egipto le habían traído raíces de amargura. Habían creado en ellos algunos espíritus, porque siempre se estaban quejando, porque por cualquier cosita decían: yo mejor me devuelvo atrás, yo mejor regreso. Porque hay gente que cuando viene un problema, lo primero que piensan es volver atrás. Yo puedo tirar un alfiler hoy y se oye. Porque los problemas revelan lo que hay en tu corazón. Y los israelitas siempre estaban pensando: yo voy a volver atrás, porque en Egipto teníamos carne, en Egipto teníamos cebolla, y lo que no sabía era que había algo todavía en su corazón. Así que el Señor tiene que llevarlo ¿a dónde? A donde hay aguas amargas. Y cuando ellos se topan con el agua amarga, se quejan. Pero Moisés sana las aguas para darle a entender a ellos que había amargura que había que ser sanada. Porque cada vez que viene un problema a tu vida, no es por casualidad, es porque algo tiene que ser sanado en tu corazón. Cada vez que viene algo, tiene que decir: Gansuleto va, todo me ayuda para bien. Todo lo que me está pasando es porque Dios quiere sanar algunas
creamos que todo lo que pasa es Dios revelándose. Alguna revelación trae ese problema. Alguna revelación que tú no entendiste, que era más fácil y mejor quedarte en el lugar donde tienes que estar allá donde estabas. Porque la iluminación me dice a mí que mi problema me acerca a Dios. Porque cada vez que viene un problema, esa oración me está acercando a Dios. Esa lágrima me acerca más al Señor. Porque yo había perdido el lugar donde estaba, pero ahora he recuperado la presencia del Señor, porque algo se reveló en mi vida. Me di cuenta de que no estaba en el lugar correcto. Pero cuando yo vuelvo al lugar correcto donde dice la Biblia, vive Jehová en cuya presencia estoy, lo que yo digo se va a hacer. Hoy no va a haber lluvia y no habrá lluvia, porque Dios respalda mi palabra. Había un problema porque los israelitas se habían desviado del Señor y habían pecado yendo tras Baal y otros dioses. Pero ahora Elías le está trayendo otro problema, quizá más grande. Porque Deuteronomio dice que si el pueblo se desviaba, vendría juicio. Y cuando tú te desvías, viene juicio. Pero el juicio viene para hacerte regresar otra vez al lugar donde tienes que estar. Y Elías dice, no habrá lluvia si no es por mi palabra. Y todos aquí sabemos que la lluvia es una bendición, que la lluvia hace germinar la tierra, que la lluvia limpia el ambiente, hace verde la tierra. La lluvia es sinónimo del Espíritu de Dios. Es símbolo del Espíritu Santo. Y cuando viene la lluvia, significa que va a haber productividad. Cuando viene la lluvia, significa que vienen los frutos. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que mande su lluvia. Porque vivir en sequedad es horrible. El pueblo de Israel comenzó a vivir en sequedad. No había agua, no había hierba, no había producto para los animales, no había comida, no había nada. Y mucha gente está viviendo sin lluvia, porque su amor por Dios y por las cosas de Dios se han secado. Hay gente que está viviendo en una sequedad espiritual, que ya no le dan ni fu ni fa, ni frío ni calor. Ya no le importan las cosas como antes le importaban. Y por eso Juan escribe: tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Cuándo viene eso? Cuando hay sequedad. ¿Por qué los matrimonios están en aprieto? Porque algo se secó. ¿Por qué hay tanto problema? Porque algo se secó. Toque al que está a su lado y dígale: vecino, ¿qué se te secó a ti? ¿Qué es lo que se ha secado en tu familia? ¿Por qué se secó tu economía?
¿Qué es lo que te ha llevado a vivir esa vida de sequedad? Y cuando nosotros comenzamos a examinarnos a nosotros mismos, entonces nos damos cuenta que necesitamos pedirle al Señor que mande su lluvia. Dígale: Dios, manda tu lluvia, Señor. Manda la lluvia de tu Espíritu. Manda esa lluvia para que lo seco se vuelva verde, para que vuelva a producir frutos. Porque si hay algo que está matando tu vida, es la falta de lluvia. Es la falta de intimidad con el Espíritu Santo. Muéstrame a alguien que no tiene relación con Dios y te mostraré a alguien seco. Pero muéstrame a alguien que ame al Señor y verás a alguien que tiene fruto, y fruto en abundancia. Así que cuando usted ve a una persona aislada, apática, que ya no le dan ni frío ni calor las cosas, que dejaron su primer amor, es porque están secos. Secos en gran manera. Y el Señor le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán esos huesos secos? Y algunos podrían mirar a su vecino y dirán: ese no revive ni que le caiga un aguacero. Pero el profeta dice: tú lo sabes, oh Jehová, tú lo sabes. Porque el hombre no tiene lo que Dios tiene. Que Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Y Dios sí puede resucitar a alguien que estaba muerto. Dios puede resucitar un matrimonio que ya estaba sepultado. Dios puede resucitar una economía que estaba en quiebra, porque para Dios no hay nada imposible. Dígale: Dios, manda tu lluvia. Necesitamos la lluvia de tu Espíritu Santo. Necesitamos que Dios vuelva a traer ese rocío de su amor, esa pasión del Espíritu que nos llevaba a predicar la palabra, a traer siempre a alguien para Cristo, que poco a poco se ha ido perdiendo y no nos da ni frío ni calor si alguien se pierde. Y nuestra familia se está perdiendo. Nuestros hijos, nuestros primos, tíos se están perdiendo. Y ya no hay ni siquiera empatía por eso. Porque los corazones se han vuelto secos. Secos en gran manera. ¿Vivirán esos huesos secos? Yo le pregunto a la congregación: ¿vivirán los huesos secos? El profeta dice: tú lo sabes, oh Jehová, tú lo sabes. Entonces sopla sobre ellos, profetiza sobre ellos, háblales. Y los huesos volvieron a su vida. Y se pegaron hueso con hueso, hueso con hueso, hueso con hueso, hueso con hueso, hueso con hueso. Y le crecieron tejidos, y le crecieron tendones, y les crecieron carne y músculo. Y de pronto había un ser viviente. Y el Señor le dice: ahora sopla el Espíritu de él sobre ellos. Y vino el Espíritu de Dios que te da vida, y vida en abundancia otra vez. Que hoy te levanta de donde has caído, que hoy te levanta del muladar, del polvo donde está, y te lleva a otro mejor lugar. Porque cuando viene la revelación, tú entiendes que a veces no es tiempo de recibir, a veces es tiempo de dar. Porque
La revelación me dice que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando viene la revelación, entiendo que a veces no es necesario estar arriba, porque Dios quiere que tú seas humilde. Y cuando tú estás abajo, tú eres humilde y se va el ego, se va el yo. Pero dice la Biblia que Dios exalta al que se humilla. Dios te eleva a donde tú querías estar. Dios te eleva otra vez. ¿Por qué? Porque vino la revelación de Dios. Porque te ubicaste donde tenías que estar, en la humildad del corazón, dejando la soberbia, la grosería, el ego, el yo, para ser humilde. Y Dios bendice a los humildes y humilla a los que se exaltan. Regrésale el toque a tu vecino y dígale: ponte donde tienes que estar. Tienes que estar en el lugar donde Dios quiere que estés. Y no había otro mejor lugar hoy que estar hoy en la casa del Señor. No había otro lugar. Este es el lugar donde Dios quería que estuvieras, para que la revelación pudiese alumbrar tu corazón. Y Elías profetiza: no habrá lluvia ni rocío, si no es por mi palabra. Porque la palabra es la que me trae la revelación. Muéstrame a alguien que no lee la Biblia y yo te mostraré a alguien que nunca tendrá fe. Pero muéstrame a alguien que lee la Biblia y te mostraré a alguien que tiene fe para mover montaña. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La revelación me lleva a mí a entender quién es Dios. Estaba Moisés peleando en la cumbre del monte con las manos levantadas, y el pueblo de Israel, comandado por Josué, en la gran batalla, y Dios les dio una gran victoria. Pero si ellos no hubieran estado en la batalla, nunca hubieran conocido a Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. ¿Dónde conoces tú que Dios es tu estandarte? En la batalla. No es cuando cuelgan los guantes, no es cuando te desanimas, no es cuando tienes ganas de volver atrás otra vez y decirle a Moisés: vuelvo a Egipto, porque en Egipto había cebolla otra vez. Dios se muestra como tu defensor, como tu estandarte en medio de la batalla. Cuando vinieron las aguas amargas y la gente dijeron: esto está amargo, y Moisés sana las aguas. En ese momento Dios se le mostró como Rafa: yo soy tu sanador. Cuando vino la revelación, cuando había enfermedad. Y a veces nosotros no discernimos que Dios está en medio de una enfermedad. A veces no discernimos lo que está pasando porque vivimos quejándonos solamente, viviendo en la carnalidad. Pero cuando tú tienes la revelación de Dios, tú te das cuenta que aún en la enfermedad
enfermedad, Dios quiere mostrarse como el Dios de milagros, el Dios que hace proeza, el Dios que hace maravillas. Yo soy tu sanador. Pero nadie va a conocer a Dios como sanador si no está enfermo. Por eso el apóstol Pablo dice: yo ahora me gozo en las pruebas, porque cuando más pruebas tengo, más veo la gloria de Dios, más veo la bendición de Dios. Vengan las pruebas a mi vida, porque yo sé que algo grande va a pasar. Alguien que alabe la gloria de Dios. Alguien que se ubique en el lugar donde Dios está pasando. Porque Dios siempre estuvo aquí, pero tú no lo veías. Dios siempre estuvo a tu lado, pero no lo sentías, porque no te estabas ubicando en el lugar correcto de Dios. Abraham: sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Abraham puede que haya sentido dudas, confusión, preguntas y respuestas, pero le dijo: hijo, vamos y venimos, vamos a adorar al Señor. Y emprendieron el viaje. Isaac comienza a decirle: ya tenemos la leña, tenemos todo listo, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham decía: Dios proveerá. Pero Padre, ¿cuál es el sacrificio? ¿A dónde está el sacrificio? Y Abraham estaba amarrando a su hijo en el altar, amarrándole las manos, poniéndole leñas. Quizás se le salían las lágrimas cuando entendió que él era el sacrificio. Algo que no se podía entender en ese momento. Y cuando Abraham, dispuesto a obedecer a Dios, extendió su mano para sacrificar a su hijo, una voz vino del cielo y le dijo: Abraham, detén tu mano, porque Dios se ha provisto de un cordero para el sacrificio. Y vio el cordero enredado en un ramal, aleluya. Y Abraham pudo decir: Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. Se le mostró justo cuando había un problema, una dificultad. Y a veces Dios está allí y tú no lo ves. Y Dios está hoy para revelarse que Él es tu proveedor. No temas, porque Dios va a proveer. No tengan miedo a emprender ese viaje. No tengan miedo a emprender ese proyecto. No tengan miedo a agarrar esa carrera, porque Él es tu proveedor. Él es tu proveedor. Él es Dios. Él es Dios. Proveedor. Jehová es tu proveedor. Jehová es el pastor y nada te faltará. Dígale a su vecino: Dios me proveerá. Pero no puedes ver a Dios. No puedes ver a Dios si solamente haces lo que tú puedes hacer. Si solamente haces hasta donde te alcanza tu bolsillo. Si siempre estás viviendo según tu limitación. Pero hay veces que uno tiene que pasar el umbral, ir más allá de tu fuerza y tu capacidad, de tu intelecto y tu conocimiento,
para que puedas abrir tus ojos y recibir la revelación que Él es tu proveedor. La bendición está a tu lado y tú no la has visto porque te hace falta la revelación. Dios estaba allí y Jacob no lo sabía. Dios está allí en tu casa. Dios está contigo a tu lado. Necesitamos la revelación. Por eso Elías dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, porque yo sé dónde estoy. Yo estoy parado justo donde tengo que estar parado. Yo sé que estoy en el lugar correcto, y cuando yo estoy en el lugar correcto, aunque vengan los problemas, venga la sequía, Él va a traer cuervos para que me alimenten de día y de noche. Él proveerá todo lo que yo necesite, porque lo que Dios me dijo que hiciera, yo lo hice, y por eso Él proveerá. Por eso Él respaldará. Y cuando tú haces lo que Dios te dice que haga, no tengas miedo a lo que viene, porque Él te va a respaldar. Alguien aquí esta mañana recibe el respaldo de Dios, porque no estás haciendo las cosas según los hombres, sino según la voluntad de Dios. Pero tienes que estar ubicado en el lugar correcto, en el lugar donde tienes que estar. Tú estás en el lugar donde tienes que estar cuando no estás en el lugar donde no tienes que estar. Cuando no estás en el lugar equivocado. ¿Y cómo lo sabes? Cuando la presencia del Señor está tan fuerte en ti que tú puedes gritar: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y no hay adversidad, no hay demonio, no hay líder, no hay rey, no hay principal, no hay presidente que yo no pueda enfrentar en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque yo estoy en la presencia del Señor. Y cuando tú estás en la presencia del Señor, vas a tomar decisiones guiado por el Espíritu, que en el momento parecerán un poco locas, duras, difíciles, pero Dios va a respaldar, y el arroyo no se va a secar hasta que sea el tiempo, porque Él es tu proveedor. Póngase sobre sus pies. Hay momentos donde nos desubicamos, nos salimos del lugar correcto, pero justo la prueba te hace entender que necesitas volver a la presencia del Señor. Y esta mañana alguien va a ubicarse donde tiene que estar, justo en la presencia del Señor. Yo solo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación secreta. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Alguien que quiere estar en la presencia, venga, que el altar está abierto.
Alguien que quiera el rocío de su lluvia. Alguien que pida a Dios